Lenguajes y autómatas, 1. Curso elaborado por el maestro en Ingeniería Jorge Eduardo Carrión Viramontes. Este video trata el tema de la equivalencia entre AFNs y AFDs. A pesar de que los autómatas finitos no deterministas son más versátiles que los deterministas, esto no significa que sean más poderosos. La clase de lenguajes que se reconocen con ambos tipos de autómatas es exactamente la misma, los lenguajes regulares. Por lo tanto, dado una AFN cualquiera, siempre existe una AFD equivalente, que acepta el mismo lenguaje. Como ejemplo, considere el AFN mostrado en la imagen. Se puede deducir la expresión regular del lenguaje aceptado si se identifican las dos trayectorias que parten y regresan a Q0. Por un lado el 0. Por el otro está 0 unión 1, concatenado con la cerradura de Klein de 1, y luego otro 1. Ambas expresiones se unen dentro de una cerradura de Klein. A partir del diagrama de transiciones, se puede elaborar la siguiente tabla de transiciones. El no determinismo es evidente, pues desde Q0 hay dos trayectorias para el 0, y desde Q1 no existe ninguna para ese símbolo. Como ya se mencionó anteriormente, los estados de una AFD son mutuamente excluyentes, mientras que una AFN puede encontrarse en varios estados simultáneamente. Para construir el AFD equivalente, es necesario definir cada una de las posibles combinaciones de estados que se presentan en el AFN como un único estado en el AFD equivalente. Si Q0 y Q1 son los estados del AFN, sus transiciones están dirigidas a uno de los subconjuntos de estados que hay en el conjunto potencia de Q. Por lo tanto, cada subconjunto de estados del AFN se aglutina y convierte en un solo estado de la AFD. Por eso, se encierran entre corchetes, para indicar que son un único estado, derivado de esa combinación. Para construir la tabla de transiciones del AFD equivalente, se inicia copiando las transiciones del AFN para los estados individuales, pero usando la notación con los corchetes. Los primeros dos estados quedan así. Para completar la tabla se deben obtener los estados faltantes. Por un lado, las transiciones para el estado combinado, Q0-Q1, se obtienen de la unión de las transiciones, de ambos estados, para cada uno de los símbolos, quedando como Q0-Q1, en ambos casos. Mientras que, el estado vacío entre corchetes, es equivalente a un estado no deseado, por lo que sus transiciones deberán regresar a este mismo estado. Hay que tomar en cuenta que los estados de la AFD, en los que exista un estado de aceptación de la AFN, se consideran estados de aceptación. Finalmente, conviene renombrar a cada uno de los estados de la AFD terminado, de la manera mostrada en la tabla de renombramiento. Quedando la tabla de transiciones, como se muestra. Por último, el diagrama de transiciones, de la AFD equivalente, es el mostrado en la figura. Analizando su comportamiento, se puede ver que este autómata acepta todas las cadenas que tenga unos y ceros, excepto la cadena W igual a 1 y todas aquellas que inicien con el prefijo 10. En este segundo ejemplo, se pretende encontrar el AFD equivalente a este AFN, mostrado en el video anterior, y que acepta cualquier cadena que tenga un par de ceros consecutivos, o con un par de unos consecutivos. La expresión regular para este lenguaje es 0, unión 1, asterisco, concatenado con 0 0 unión 1 1, concatenado con 0, unión 1, asterisco. Al construir su tabla de transiciones, se puede apreciar que el estado Q0 tiene dos trayectorias para el 0, y también dos para el 1, mientras que el estado Q1 no tiene ninguna para el símbolo 1, y Q2 tampoco tiene ninguna trayectoria para el símbolo 0.
A partir de la tabla de transiciones de la AFN, se construye la tabla de transiciones de la AFD equivalente, pero se aconseja hacerlo fila por fila, comenzando por el estado inicial Q0 entre corchetes. Entonces, para seguir llenando la tabla de transiciones, se copian los estados que van apareciendo en el cuerpo de la tabla y que son accesibles desde el estado inicial. En este caso, se agrega Q0 Q1, entre corchetes, y se determina, mediante la tabla de transiciones de la AFN, cuáles son los estados de destino que se agregan en la tabla. Se continúa con el estado Q0, Q2, entre corchetes, y también se determinan los destinos, para ambos símbolos, mediante el apoyo de la tabla de transiciones de la AFN. Como han aparecido nuevas combinaciones de estados, se tienen que agregar a la tabla. En este caso el estado Q0, Q1, Q3, entre corchetes, debe ser considerado un estado de aceptación, dado que uno de los componentes es Q3, que corresponde al estado de aceptación de la AFN. Como en los casos anteriores, se completa la fila con los datos de la tabla de transiciones de la AFN. Por último, se obtienen las transiciones del estado Q0, Q2, Q3, entre corchetes, que también se trata de un estado de aceptación, dado que contiene a Q3. Con esto, la tabla está completa, porque no existe en el cuerpo de la tabla ningún estado que no haya sido considerado. Ahora se procederá a renombrar los estados, de tal modo que la tabla de transiciones, finalmente queda como se muestra. Y se puede proceder a trazar el diagrama de transiciones. Se ve claramente que los estados P3 y P4 son equivalentes y se pueden agrupar en una sola clase para obtener el AFD mínimo equivalente. El tercer ejemplo, consiste en encontrar el AFD equivalente a este AFN, mostrado en el video anterior, y que acepta cualquier cadena, que pertenezca al lenguaje definido por la expresión regular A, unión, AB, cerradura positiva. Como en los ejemplos anteriores, lo primero que se debe hacer es construir su tabla de transiciones. A partir de la tabla de transiciones de la AFN, se construye la tabla de transiciones de la AFD equivalente, y como ya se dijo antes, conviene hacerlo fila por fila, comenzando por el estado inicial Q0 entre corchetes. La segunda fila de la tabla de transiciones, corresponde al estado Q1-Q3, entre corchetes, que es un estado de aceptación, y se determina, mediante la unión de las transiciones de los estados Q1 y Q3, de la tabla de transiciones de la AFN. La tercera fila corresponde al estado Q2, entre corchetes, que también es un estado de aceptación. Luego, se agrega la fila de Q1, entre corchetes, que también se copia directamente de la tabla de la AFN. Por último se ha dejado la fila para el estado de rechazo, representado por vacío entre corchetes. Y, como en los casos anteriores, se procede a renombrar los estados, para tener mayor claridad en la tabla. Finalmente, se traza el diagrama de transiciones, que corresponde al AFD mínimo, que ya se mostró en el video anterior. Aquí finaliza esta presentación, gracias por su atención.